Hoy nos llevamos la moto a Ascari, se han precipitado los acontecimientos, entonces tenemos unas fechas, vamos a hacer un wash que se dice, o sea, vamos a entrar, vamos a estar, no hay mucho trabajo que hacer realmente, entonces en principio tenemos que solucionarlo en 3-4 días, que es cuando tenemos libre un hueco allí. Vale, con lo cual al final tengo que acondicionar todo para poder salir ahora a la calle, que tengamos un faro, pues es el cuadro ahí, la llave, ¿no? Porque hay que poner una llave, y luego le hemos puesto el escape de aquella manera, o sea que, y bueno, ya atrás ya veis cómo está. Vamos a ver si no acabamos en el cuartelillo, así que nos vamos a Ascari. He llegado de casa con la moto como he podido, como os enseñé, lindando la legalidad, y hemos podido pasar las líneas enemigas del poder. Y bueno, estoy aquí adelantando trabajo porque mañana es cuando vamos a empezar ya a hacer subchasis, soldaduras y tal. Entonces me quedo aquí un rato aquí en el Motos Ascari desmontando lo que es toda la parte de atrás, y como os comentaba, pues bueno, tenemos esto hace función de subchasis y es todo, digamos, no os digo que es baquelita porque no es baquelita, pero es este aluminio que están utilizando ahora, que no es ni soldable ni nada de nada, y todas las motos parecen plástico con esto. ¿Lo veis? Ahí está, pues tenemos izquierda, derecha, que sacaremos ahora, y ahora sacaremos la caja del aire, y con lo cual la moto se va a quedar pues en un suspiro. Ahora lo vais a ver. Bueno, un nuevo día en Motos Ascari. Me ha recolocado todo tan bonito, y además vamos a hacer un desayunito típico al madrileño. A ver, maestro, ¿cómo se típica la Ascari? Típica la Ascari, que ya ves, mientras unos trabajan, otros se comen los churros. ¿Tú no comes churros? Juanpe? ¿No hay churros? Claro, viva España. Pero entonces hiciste huelga ayer, ¿no? Viva España. Viva España. Bueno, pues nada, y estamos esperando. Mirad, qué detalle, Estamos esperando a tu primo. A mi primo, que va a colaborar en este proyecto, el Gran Wallman. Creo que está... eso es lo que te iba a decir. Está terminando de hacer pilates con las chicas de 50 tacos. La tercera edad de pilates. La tercera... Exactamente. Es un programa que hay para mantenernos a todos jóvenes y tal. Bueno, pues... Para mantenernos a raya, como el COVID. Ya empezamos. Esto es pa' puta. ¿La longaniza dónde está? No, la chistorra. La chistorra. Bueno, como veis, nada ha cambiado. Parece que estuvimos ayer. Pues venga, vamos a empezar y seguir. Y lo que vamos a hacer es plantear el subchasis. Veis que ya hemos quitado todo. Ha quedado muy ligerita y tal. Vamos a plantear el subchasis, que están aquí los anclajes. 1, 2. Haremos un triángulo aquí. Entonces voy a intentar reposicionar todo un poquito. Montaré el depósito y nada, y nos pondremos a hacer el subchasis ya. El escape hemos visto, como veréis, es provisional. Hemos visto que lo que nos han vendido los Chuck Norris, esta vez hemos caído bajo la banda de Mau, y no vale, porque es una aplicación para KTM 690 Duke o bueno, directamente la de Enduro. Así que creo que he encontrado otra vez en Alibaba, hemos encontrado el tubo correcto. Que a ver si llega todo en su tiempo. Ahí que la voz de los tacañones, la voz en off. ¿Qué dice usted? Estaba hablando contigo. Es mentira, estaba hablando conmigo, pero... Bueno, pues total que ahí andaremos, así que esto lo vamos a desmontar, esto también, y ya lo iremos colocando. También vamos a quitar el portamatrículas porque nos fastidia la vista lateral y espacial del tema, y listo. Ya hemos quitado la caja del aire, e irá con su filtro, que esto era un filtro que yo tenía guardado por ahí, del proyecto de una Dimatra, y que nunca se colocó. Bueno, pues ya tiene funcionalidad. Y nada, y ya iremos colocando todo, reposicionando. ¡Ha llegado! La parte contratante de la primera parte. Presentamos a Monsieur Wolfman. C'est moi. C'est moi. Loulou, c'est toi. El señor del acero. No, antes no lo hacías así, macho. Hacías el señor del acero. No. Ahí está. Bueno, pues este bicho lo hemos tenido que aguantar durante 30 años. Has llegado tarde al chocolate de la Incelso. Lo podemos calentar. Me cansáis tanto, de verdad. Bien, vamos avanzando. Hemos hecho unos cuantos saltos ya cualitativos. Bueno, por ejemplo, hemos colocado ya los tirantes de atrás. Esto es una aproximación, ahora tendremos que llevarlos. Vale, hemos puesto ya el depósito otra vez para saber
dónde va el tubo de aquí abajo, que es lo que estamos buscando, y ahora hemos superpuesto esta placa que es la que realmente coge el asiento, porque vamos a cortar por aquí para hacer el complemento que hace la curvatura y a partir de aquí vendrá el colín. Vale, pues ahora vamos a marcar aquí y cortaremos y nos cargaremos el asiento. Seguimos avanzando, lo que hemos hecho ha sido ya posicionar lo que es el tirante inferior y hemos vuelto a colocar el depósito completo con sus cobertores para ver dónde llega y dónde entroncar aquí abajo, aquí el tirante de arriba, que ahora es lo que tenemos que situar. Entonces, como os acordáis, aquí va enganchado el asiento, entonces voy a intentar mantener esta parte de aquí tapizada y luego vendrá el colín, ¿vale? Con lo cual tenemos que hacer esta curvatura de aquí, así que de momento voy a cortar por aquí, que es lo que me pide, y veremos, a ver, luego ya iremos ajustando. ¿Veis? Aquí también hemos cortado aquí para que siga la línea del colín. Bueno, pues nada, seguimos. Estamos ajustando la altura, el largo. Tengo a mi muñeco. Ahí estamos. Bien, pues esto es el resultado de lo que hemos hecho la mañana. Al final, bueno, pues ya está planteado el subchasis. Si dices, qué tontería, 2 tubos. Sí, pero hasta llegar aquí te cagas. Hay mucha ingeniería. Bueno, pues hemos aprovechado 2 tubos que yo tenía de cuando el proyecto Panta 821, cuando lo desguacé para venderlo a trozos, pues me quedé con ciertas cosas. Entonces, siempre vienen todo este tipo de garces y tal, digamos, profesionales. Esto es fundición todo. Aquí en la parte de arriba vamos a hacer, ¿veis que llega hasta aquí? Entonces vamos a hacerle esto, que es un casquillo, ¿ves? Hemos cortado un tubo, le hemos puesto una chapita y esto irá luego soldado aquí, ¿vale? Y quedará así, irá cogido ahí. Así que esto queda por hacer. Aquí la idea es meter unos tubos hacia arriba, la batería irá aquí y cogerá el colín, no se verá nada. Luego toda la instalación eléctrica irá por aquí, chimpún y listo. Bueno, voy a montar el depósito y tal para ver cómo ha quedado finalmente todo. Hemos colocado el depósito, veis cómo queda. Le hemos cortado esto de la parte delantera del asiento para que nos haga el cierre aquí. Y aquí irá el colín. Ahora vamos a instalar el colín. Bueno, pues así ha quedado una aproximación. Vamos a ver si pillamos un poco de perspectiva. Ahí está. No tengáis en cuenta el faro, todo eso va a desaparecer, pero bueno, va a quedar así. Así va a quedar de limpio todo. Con el tapizado y todo, mirar qué culo, qué parte atrás. Bueno, cuando desaparezca la matrícula sea otra movida y tal. Así que ya está, esta es la idea. Un nuevo día en Motos de Ascari. Hoy toca hacer chapitas. Como ya os dije el último día, hemos hecho lo que son las cogidas para el subchasis, la parte de arriba del subchasis, ¿ves? Preparadas. Hemos preparado los soportes de escape, que vais a ver. Bien, van situadas ahí, lo que pasa que en vez de ser esa chapita, vamos a poner estas que quedan más artísticas, ¿vale? Ahí está, 1 y 2. Ahora apañaremos todo esto para soldar. Hemos hecho también estos 2 soportes que son para la araña. Esta es una araña que es de una Aprilia RS50 Chesterfield, me parece que es. La he pillado en el Wallace. Está un poco de aquella manera, creo que tiene un golpecillo, pero no nos importa. Vale, esto lo que vamos a utilizar prácticamente es lo que es el entronque. Esto iría así, iría, ¿vale? El entronque con los brazos y ahora vamos a limpiar todo. Y para sujetarlo al chasis hemos hecho estas 2 chapitas que irán por aquí fuera. Ahora las vamos a atornillar y esta parte de aquí será lo que soldemos a la pipa. Pues venga, vamos a por ello. Bueno, hemos limpiado de pintura la pipa. Aquí es donde soldaremos el entronque de la araña, de la Aprilia, y empezaremos a trabajar. He hecho polvos antiguos. Llano. ¿Pero qué es eso de llano? De llano tú nada. Bueno, pues ya... monobrazo. Bibrazo. Pues hemos soldado ya pero no me lo... Es que tengo aquí un Australopithecus. Bueno, ya lo hemos soldado y tal, perfecto. Y ahora lo hemos metido aquí. A ver, monobrazo aquí. Bien. Hemos marcado ahí y vamos a seguir la premisa de vamos a cortar no por la raya, sino más allá de la raya para luego ir ajustando. Tenemos interferencias aeroespaciales. Vale, bien, pues eso está. Vamos a desmontar aquí abajo. Ya hemos punteado los soportes del depósito, los soportes del asiento y todo bien. Venga, pues vamos allá. Ya está todo soldado. Ahí lo tenéis.
Mira cómo ha quedado el soporte, los soportes del asiento, los soportes del depósito, perfecto. Ahora vamos a montar todo, con colín todo, para marcar dónde irá la base del asiento que se tapizará. Esto será el entronque para la batería, pero lo que nos vamos a centrar una vez que esté todo puesto y veamos la línea y las alturas y las proporciones será hacer la araña. Ya hemos terminado la parte de atrás. Ahí la tenéis ya colocada. Aquí irán los soportes de la batería que irán aquí dentro del colín y en principio la parte trasera está terminada. Ya hemos aprovechado para cambiar los neumáticos. Hemos quitado la rueda trasera, hemos quitado el soporte matrícula, que la moto ya gana un montón. Y bueno, otra cosa que hemos hecho ha sido ya posicionar la araña. La araña ahora mismo está como el culo, ¿lo veis? ¿No? Bueno, hay que modificarla, pero lo importante es que ahora mismo ya la tenemos fijada a la pipa de dirección. Esto habrá que bajarlo y estos serán los cuernecillos que utilizaremos para sujetar el frontal. Bueno, pero eso será más adelante. Qué pelotilla más pequeña, chula, sin el portamatrícula, bueno, esto ya es la mínima expresión. Bueno, vamos a montar el colín un momento. Bueno, ya hemos colocado el colín, hemos hecho los agujerillos. Ahora tenemos que hacer aquí una plancha, que será la base donde irán soldados los tornillos, lo que fijará el colín a la moto y será la base para el tapizado. La parte de abajo que irá tapizada, irá un pequeño mullido aquí y aquí otro tapizado. Bueno, pues visto, vamos a continuar. Bueno, seguimos avanzando. Ya hemos puesto la base del asiento, anclado el asiento. Perfecto, ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, otra cosa que quería hacer era, veis que aquí hemos puesto los soportes de la araña, ahora nos liaremos a hacer la araña, pero quiero hacer una cosa mixta. Esta moto van a ser prácticamente 3 en 1. Entonces, bueno, tengo que tener lo que sería la versión ITV, con lo cual le voy a mantener la araña de origen y le voy a poner el faro. Entonces tengo que ver si el faro no me toca con el soporte de araña. Si lo conseguimos, pues genial, tenemos 2 motos en una. Así iré cambiando los faros para pasar ITVs y tal, y con la otra, con el cupolino, pues en plan mondongo ahí por la calle, ¿vale? Bueno, vamos a ver si lo podemos colocar. Bueno, pues misión cumplida. Mirar, ahí está el faro, que bien queda la moto. También una versión, digamos, con faro sencilla, naked, muy chula, ¿vale? Y entonces veis que hay espacio suficiente entre el soporte de araña y el faro, que esto con lo cual podrá girar la dirección, ¿vale? Pues lo hemos conseguido. Pues vamos a poder cambiar pues poner el faro o poner el cupolino a voluntad. Genial, seguimos. Hemos tomado medidas, veis aquí hemos calculado la medida que necesitamos con el cupolino puesto y desde la pipa hasta aquí son 26 centímetros. Vale, este se nos va, este son 31, con lo cual hay que quitar 5. Lo que vamos a hacer, porque además la altura de la araña no nos vale porque veis que tira hacia arriba, todo lo que queremos es que vaya hacia abajo, con lo cual lo que vamos a hacer, vamos a cortar aquí, quitar los 5 centímetros y para aprovechar y poder cambiar, digamos, el ángulo, vamos a cortar de aquí, que este soporte aquí nos va a servir luego al soldar, que quede realmente rígido y bien, que no se doble en donde el corte, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a cortar y preparar la araña. Bueno, veis aquí ya hemos cortado, hemos posicionado lo que es el entronque al soporte de araña, lo hemos enderezado porque está doblada. A mí me da la impresión de que estaba doblada esta araña, venía ya doblada de pelotas. Bueno, aquí es donde vamos a poner otro trozo, que lo soldaremos y le daremos la inclinación que queremos. Ya hemos hecho la araña. Sabéis que todo esto está muy feo, pero luego cuando esté pintado parecerá de fábrica. Vale, ahí está la araña. Hemos hecho los soportes ya de lo que es el frontal, el reloj también. Hemos hecho también aquí, ¿veis? Soporte lateral de frontal, de los laterales del frontal. En el otro lado igual. Aquí lo que van a ir son unas pletinas en aluminio con tornillo rápido seguramente. Vale, más cosas que hemos hecho ha sido terminar ya el subchasis. Ya está todo soldado, todo colocado, los puentes para el asiento. Esto que hemos hecho aquí es para colocar toda la instalación eléctrica que está aquí, que es esto de aquí. Pues todo esto irá por aquí metido. Y luego la batería al final la vamos a colocar aquí. Como os he dicho, en principio estos son dos proyectos sobre la misma moto. Aquí hay un primero que sería esto. Esta es una de las variantes con el colín, digamos, tipo resistencia, caja batería y tal, más grande, que está pensado para una evolución que haremos más adelante, que lo tengo que pensar con otro depósito, en vez de mantener el original con otro depósito. Esto por un lado, y luego el que vamos a terminar, que sería, bien, este es el proyecto, el que vamos a terminar. La otra opción, que es el que vamos a terminar al 100%, y lo que pasa que estamos haciendo ya las adaptaciones para la evolución también al mismo tiempo, pero bueno, así es como quedará. Estamos prácticamente por
terminada ya la fabricación, ahora ya solo queda detalles, pintar, bueno, ya sabéis, terminar la moto, que es otro buen rato. Esto ha sido todo por hoy, ahora vamos a montar las cosas en la moto para poderla llevar a casa en marcha y empezaremos ya a desmontar todo. A ver, esto yo creo que es la tercera vez que lo hago ya, así que por favor, Flippy, C7, escribiros, dar al like, dejar un comentario. ¿Queréis ver esto? Por favor, ¿queréis ver cómo termina? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es lo que les gusta.